Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Precisamente las limitaciones en nuestra vida son las que permiten que el poder de Dios obre en nosotros. Nos permiten ver el poder y la gloria de Dios, las limitaciones en nuestra vida. Y muchas veces magnificamos las limitaciones, las engrandecemos. Y así nos pasa. Empequeñecemos el poder de Dios. Decimos, bueno, sí, Dios es poderoso, pero es que esto, y muchos peros. Entonces vemos a este pueblo con esta actitud. Sin embargo, en esta situación se levanta lo que es opuesto a un corazón que claudica, un corazón que persevera, un corazón que no se rinde. Y ese corazón lo tenía Caleb. Caleb se levantó y en Números 13:30 dice, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Sin embargo, el corazón que claudica de los 10 espías y el resto del pueblo de Israel dijo, no podemos ir contra ellos. Es que son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos que son enormes, hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y continuó toda la noche. Vemos cómo el corazón de los israelitas se llena de temor ante el paso de fe que tenían que dar. Ellos dejaron de escuchar la voz que les decía, toma posesión de esa tierra, y empezaron a escuchar la voz de su temor y su miedo que les decía, esa tierra te va a tragar. Ellos dejaron de escuchar al Señor, dejaron de mirar al Señor, y entonces su temor se empezó a apoderar de ellos. La frustración y la incredulidad se apoderó de tal manera que dice la palabra que el pueblo gritó y lloró y duró toda la noche. Eso es precisamente lo que hace el miedo en nuestras vidas. El miedo en nuestras vidas nos limita de ver la gloria de Dios y las promesas de Dios cumplidas que están en su palabra. Y yo quisiera que nosotros miráramos un video. Al yo leer esta historia, se me vino una imagen a la mente que quiero compartir con ustedes de una escena, de una película que manifiesta lo que sucede en nuestro interior cuando comenzamos a dudar de la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de mirar al Señor y empezamos a mirar nuestras circunstancias. Y yo quiero que ustedes mediten en este video mientras lo ven y dejen que el Señor les ministre. Mac, it's okay. Why are you doing this to me? This isn't me. You told me to come out here. Mac, this is happening inside you. You're letting it consume you and you don't have to. Just take a deep breath and listen to my voice. Don't look at it, Mac. Look here. Don't think about the past.
Don't think about the pain. Look at me. Everything is gonna be okay. Look at me. Trust me, none of this can hurt you. Just keep your eyes on me. Breathe. Good, Mac. I'm not going anywhere. Now, let's get you out of this boat. What? You heard me. This is not funny. I'm not joking. You can do this. I can't. Not on your own, you can't. I was thinking. No, Mac. You're imagining a future without me, and that future does not exist. I promise to go with you always, right? And I'm right here. Come on. Here we go. Now what? Just start walking. Yeah, okay. Yo no sé si usted se vio en ese barco, pero yo me vi ahí, reflejada en esa escena. En muchas ocasiones donde las circunstancias me han hecho dudar y esa duda crea en el interior eso que vimos ahí. Yo creo que usted y yo podemos estar en ese lugar y esto precisamente es lo que yo entiendo que sucedió con el pueblo de Israel. En sus corazones empezó a crear algo que no existía. Esto no era real. Lo que ellos estaban, que la tierra los iba a devorar. ¿Qué sentido tiene eso cuando Dios les estaba diciendo, te llevo a una tierra buena, te llevo a una tierra donde abunda la leche y la miel? O sea, ellos habían visto la bondad de Dios. Ellos sabían que Dios era bueno. ¿Qué sentido tenía que la tierra los iba a devorar? Pero precisamente eso es lo que hace el temor en nuestra vida. Nos hace pensar cosas que no son reales, que tal vez ni nunca van a pasar. Sin embargo, esas son las cosas que nos impiden ver la gloria de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestra vida, obrar. Si dejamos que el miedo, el dolor y las presiones de la vida nos dominen, vamos a rendirnos una y otra vez, vamos a claudicar una y otra vez y no vamos a avanzar, ni vamos a poder caminar en las promesas de Dios para nuestra vida. Nos vamos a mantener en el borde de esas promesas, viéndolas de lejos, pero sin poder vivirlas y experimentarlas. Yo creo que el Señor te dice hoy, en medio del desierto, si te encuentras en un desierto, o para que recuerdes en el momento que estés en un desierto, como decía ahí la persona que estaba ejemplificando a Jesús, mírame a mí, escúchame a mí, sígueme a mí, camina sobre lo que te he dicho. Yo creo que, hermanos, cuando experimentamos el dolor en nuestra vida y las presiones, no son señales de que es tiempo de rendirnos ni de claudicar. Es una señal de que es tiempo de crecer, es un tiempo de expandirnos y es un tiempo de perseverar. Yo escogí esa imagen de la mariposa porque me gusta lo que enseña la mariposa en su proceso, ¿verdad?, de metamorfosis. Ya cuando la mariposa se encuentra en su capullo, la mariposa no puede salir si no hace fuerza. Tiene que empezar a hacer fuerza y hacer fuerza y hacer fuerza, a perseverar, hasta que persevera tanto
que logra salir de ahí. Y adivinen que esa perseverancia es lo que le da la fuerza a sus alas para volar, para alzar el vuelo y volar. Y yo creo que así mismo sucede con nosotros. Las presiones de la vida, el dolor, no quiere decirnos y no es señal de que es tiempo de rendirnos, de claudicar, sino que es un tiempo de crecimiento, de expansión, de perseverar en lo que el Señor nos ha prometido. Si presionamos para enfrentar, yo creo que el enemigo de la intimidación y el miedo tiene que huir. Creo que cuando estamos al borde de un gran avance, como era el caso del pueblo de Israel en Cades Barnea, el enemigo vendrá e intentará intimidarnos para que nos conformemos con algo menor de lo que el Señor ya ha prometido y ha hablado sobre nuestras vidas. Hermanos, yo creo que debemos caminar en fe en estos momentos así. Cuando nos encontremos en Cades Barnea, ahí justo a minutos, a nada de esa tierra prometida, debemos aferrarnos al Señor. Yo creo que cuando estamos a punto de comenzar algo nuevo, de vivir una experiencia hermosa con el Señor, un tiempo de crecimiento, de expansión, ya casi cuando estamos ahí por lograrlo, es donde más oposición experimentamos. Es cuando tal vez más dudas llegan a nuestra mente, cuando más ataques tal vez llegan a nuestra vida. Pero esos son los momentos donde es la fe lo que tienes que ejercer. Tal vez, mira, ellos estaban viendo lo que veían sus ojos naturales. Ellos estaban viendo que había gigantes, que esa tierra estaba poblada. No era una tierra que no tenía nadie, era una tierra que tenía población. Y la población que tenía eran gigantes. Ellos estaban viendo esto. Sin embargo, era por fe que tenían que caminar ahí y conquistarla. No era que las cosas se iban a tal vez a dar tan fácil como ellos pensaban. Tal vez ellos pensaban que no había nadie en esa tierra. No sé cuáles serían sus expectativas, pero realmente el informe que le dieron al pueblo fue lo que trajo desánimo, y por eso ellos no pudieron entrar. La vida, hermanos, está llena de muchos excelentes iniciadores. Como decíamos la semana pasada, iniciar algo es maravilloso. Nos emociona iniciar algo. ¿A quién no le gusta, verdad, iniciar? Estamos llenos de emoción, de expectativas. Sin embargo, cuando vienen las dificultades, queremos salir corriendo. Cuando nos detenemos por un momento y observamos el mundo de hoy, podemos ver los efectos de muchas personas que comienzan y no terminan. Y vemos que aproximadamente el 50% de los matrimonios que comienzan en este país, en Estados Unidos, terminan en divorcios. Estaba estudiando un poco acerca de esto y vi que el 50% de los negocios que empiezan ya a los 5 años han terminado en el fracaso. No solamente esto, vemos personas que comienzan carreras y no las terminan. Vemos personas que nunca echan raíces en un lugar, están de cambio en cambio, de cambio en cambio. Es como a veces sienten un éxtasis en querer estar de un nuevo comienzo a otro nuevo comienzo, de un cambio a otro cambio. Cuando los cambios que realmente muchas veces necesitamos más son los cambios del interior. A veces pensamos que los cambios que necesitamos son del exterior, que no me funcionó esta relación, que no me funcionó este trabajo, que no me funcionó esta iglesia. Sin embargo, yo creo que lo que queremos y necesitamos es cambios del interior. Eso es lo que Dios está buscando, cambios en nuestro interior. Por eso es importante que entendamos que tenemos que perseverar. Estamos en una cultura, nuestra cultura es una que la primera opción es claudicar, es rendirnos ante las flaquezas y las presiones que experimentamos. Por eso es importante que ante las presiones de la vida podamos perseverar. El próximo punto es que antes de un nuevo comienzo debemos calcular el costo. Esto nos lo dice nuestro Señor Jesús en Lucas 14, del 28 al 30. Dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Vemos en este pasaje que Jesús nos instó a que contáramos primero el costo antes de comenzar.
y dar paso a un nuevo comienzo, porque el Señor conoce lo precipitado que nosotros podemos ser ante ideas geniales que nos parecen en nuestra mente de cosas nuevas. El Señor conoce que cuando algo nuevo viene a nuestra vida tenemos muchas expectativas, pero pocas de ellas son reales. Es simplemente que a veces no consideramos la imagen completa. Por ejemplo, es sencillo comenzar esta jornada maravillosa del matrimonio. Y muchas veces confundimos lo que es ese día de la boda con lo que es el resto de una vida juntos. Y muchas personas, cuando ven lo que les va a conllevar terminar esa jornada, que hasta que la muerte nos separe, terminan decepcionados, terminan frustrados. Sin embargo, Jesús no solamente nos está llamando a reflexionar acerca del costo, antes de comenzar un proyecto, sino a entender el propósito del proyecto que emprendemos y a considerar los recursos. Y me explico. Tenemos que confiar en que si Dios nos mueve a construir algo, Él nos dará también los recursos para terminarlo y debemos tener fe para creerlo. Si comenzamos a construir una familia y pensamos que esa familia nos va a traer felicidad a nuestra vida y pensamos que ese es el propósito, nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano nuestros recursos no van a dar abasto, porque no es el propósito que el Señor quiere. No solamente eso, sino que no vamos a tener los recursos y no vamos a terminar lo que comenzamos. Por eso vemos a veces tantas familias que están divididas, tantas familias que se han esparcido, porque no se pudo terminar esa construcción. Pero cuando entendemos que la finalidad de una familia o de un ministerio o de lo que sea que emprendemos es glorificar a Dios y ese es el propósito, ¿sabes qué? Cuando hacemos eso y vivimos para la gloria de Dios, Él nos da los recursos para terminar. Nos da los recursos para terminar y sabes que sus recursos son infinitos. Sus recursos no se acaban. Sabes que Dios nos ha dado los recursos y el recurso más poderoso que el Señor nos puede dar es su palabra. Aquí está todo. Nos da su consejo, su sabiduría, la fortaleza que necesitamos para terminar, para vencer. Pero ¿qué pasa? Son proyectos que glorifican a Dios. No me glorifican a mí. No me satisfacen a mí necesariamente. Hay cosas difíciles. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que nos van a doler y nos van a costar, pero nos va a dar los recursos. Sin embargo, hay cosas que queremos emprender que no nos van a costar mucho, que nos van a gustar, pero los recursos se van a acabar porque eso no glorifica al Señor y Dios no nos va a bendecir de esa manera. Otro principio que tenemos que entender es que antes de un nuevo comienzo debemos calcular un final sólido. Antes de un nuevo comienzo debemos calcular un final fuerte. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús ganó fuerza física, emocional y mental para correr esa carrera que tenía por delante. Y créanme que la carrera que Jesús tenía por delante no estaba fácil. Tú considerar y pensar, venir a este mundo para pensar que te va a tocar una muerte tan horrible, eso no está fácil. Pero sabes que sus ojos estaban puestos en la meta, en lo que Él quería alcanzar, que era salvarme a mí y salvarte a ti. Perdonar nuestros pecados, traer salvación al mundo, traer redención al mundo, traer libertad del pecado, traer libertad de la opresión, traer libertad de la esclavitud. Ese era su enfoque. Por eso es que pudo llegar al final de su meta, porque sus ojos estaban puestos en la recompensa y en lo que traería el sacrificio que Él iba a hacer a favor de nosotros. Quiero animarles, hermanos, a mantener sus ojos en el premio. No sé la dificultad que tal vez estés pasando, pero mantente enfocado en hacer la voluntad de Dios. Mantente enfocado en glorificar a Dios a través de esto que estás pasando. ¿Sabes que podemos glorificar a Dios permaneciendo en los momentos más difíciles, haciendo lo que nos está pidiendo que hagamos? Yo creo que lo más hermoso y lo más que Dios se complace es que cuando hacemos un sacrificio de alabanza, cuando nos cuesta y nos duele tal vez lo que estamos pasando, lo que nos está pidiendo, pero por obediencia se lo entregamos. Esos son los sacrificios que más complacen al Señor. Recuerda cómo Jesús terminó y cobra ánimo y también termina aquello que has comenzado para la gloria de su nombre.
Hay un versículo que describe esto de una manera hermosa, maravillosa, y se encuentra en Hebreos 12, del 1 al 2. Y el Señor te lo dice a ti esta noche. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y la palabra perseverancia a mí me habla de una voluntad inquebrantable. A mí me habla de una fuerza inquebrantable, que yo estoy enfocado en lo que yo quiero hacer y nada me va a detener del propósito por el cual Dios me ha llamado. Ni los miedos internos ni las presiones externas me van a detener de llegar a donde el Señor me ha llamado a que yo llegue. Y eso es una voluntad inquebrantable, eso es una voluntad firme, es perseverar en lo que Dios ya nos ha mandado que hagamos. Nos dice esto para que no nos cansemos y no perdemos el ánimo. Porque muchas veces en nuestra vida esto va a pasar. Y la palabra del Señor nos advierte que no perdamos el ánimo ni nos cansemos. Él es nuestra fuerza. Porque Él terminó, nosotros también podemos terminar. Comenzar. Es bien fácil comenzar. Le entregamos nuestra vida al Señor. Le entregamos nuestro corazón. Él nos perdona de todos nuestros pecados. Así mismo como el pueblo de Israel comenzó. Mas sin embargo, a veces en el camino, en la carrera, las cosas se ponen muy difíciles. Y tendemos a querer desmayar. Así como yo en el campamento, sentarnos en una piedra a llorar y a decir, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. No puedo más continuar con lo que me estás pidiendo, con esta vida. De seguirte con esto que me estás pidiendo, no puedo más. Sin embargo, Dios nos enseña que esta carrera de la fe que empezamos la tenemos que terminar. Y es posible porque Él mora en nosotros y Él es victorioso. Y esto es posible hacerlo solamente porque Él es nuestra fortaleza. Antes de un nuevo comienzo, así como Jesús calcula un final sólido y fuerte, para que cuando venga el momento de la cruz, el momento que representa la dificultad, puedas abrazarla, así como Él la abrazó, y seguir mirando el gozo que te espera. El segundo corazón estéril que podemos identificar en el pueblo de Israel es un corazón quejumbroso, que se queja. Vemos registrada en la palabra de Dios, hermanos, sobre 14 ocasiones donde el pueblo de Dios se quejó en ese desierto en gran manera. Israel, fíjense que se quejó de su esclavitud. Israel se quejó cuando estaba esclavo. Moisés apareció en el panorama y se quejaron de él también. No lo querían a Moisés, se quejaron de Moisés. Mientras iban de camino al desierto, a la tierra prometida por el desierto, se quejaron continuamente. Y cuando llegaron y bordearon la tierra prometida, fueron a Cades Barnea, vemos que también se quejaron. Sus quejas no eran producto de su escenario. Sus quejas eran producto de su corazón, de lo que había en su corazón. Las quejas y la falta de agradecimiento, hermano, no son las respuestas del corazón hacia la circunstancia, sino son las respuestas del corazón hacia Dios. En Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios. Cuando nos quejamos, negamos que Dios está en control de nuestra vida y que está trabajando en nosotros. Cuando nos quejamos, afectamos a otras personas, desmoralizamos la persona que nos está escuchando. ¿Y sabes qué también hacemos? Envenenamos su espíritu también cuando nos quejamos. No solamente eso, sino que cuando nos quejamos, contristamos el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos lo dice Efesios 4, del 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y fíjense lo que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces pensamos que solamente las palabras directamente ofensivas son las que van a causar daño en las personas. Pero también nuestras palabras que están envueltas en sutileza, ¿verdad? Que no es que estoy ofendiéndote directamente, pero están llenas de queja, de ingratitud, dañan también el espíritu de la otra persona. Porque no solamente eres tú el que te estás quejando, sino que también estás llevando a esa persona a considerar tus quejas y tal vez puedes estar contagiándola con eso también. Yo no sé si ustedes han estado en una posición con una persona sumamente negativa, que todo es una negativa, eso te carga. Y no podemos ser así. La palabra de Dios nos lo dice, que toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser para edificar, para levantar, para construir. Y yo les quería compartir una historia de una mujer que ejemplifica lo que es un corazón opuesto a un corazón quejumbroso, que es un corazón contento. Se cuenta la historia de esta misionera que se llama Ela. Ela fue a hacer misiones a África con los pigmeos de África. Y Ela dejó todas sus comodidades, dejó su casa, su familia extendida y se fue con su familia inmediata a este país a vivir a África. Y estuvo 52 años sirviendo en África. Se cuenta que esta mujer vivió allí, las temperaturas eran extremadamente altas, eran tan altas que ella tenía un termómetro afuera y cuando estaba sumamente caliente lo tenía que entrar a la casa porque el termómetro se rompía si pasaba de 120 grados. O sea, las temperaturas eran extremas en este lugar. Y luego de los años, esta mujer parte con el Señor y su hija encontró su diario. Su hija encontró su diario y su hija siempre se preguntaba cómo es que mi mamá pudo estar tan contenta cuando su ambiente era tan adverso y tan incómodo. Y ella encontró en su diario 5 prescripciones que él escribió para tener una vida en contentamiento. Y yo quiero que las leamos, pero también yo quiero que usted se lleve esto y usted escriba 5 prescripciones en base a lo que usted está viviendo en su vida, para vivir una vida en contentamiento. Dice la primera, nunca te permitas quejarte de nada, ni siquiera del clima. Wow. Nunca te imagines en ninguna otra circunstancia o en otro lugar. Nunca compares tu lote con el del otro. Nunca te permites desear que esto o aquello fuesen de otra manera. Nunca vivas en el mañana. Recuerda que el mañana no es tuyo, le pertenece a Dios. Y esto me pareció maravilloso, porque específicamente con estas cosas es que a veces nosotros lidiamos. Si somos honestos hasta aquí con el clima, y yo me voy a confesar con ustedes, ya yo estoy loca que se acabe este frío, porque yo vengo de una isla. Pero mira, esto me ministró mucho, porque wow, o sea, hasta de eso Dios hizo los días fríos con un propósito, ¿verdad? Y realmente tenemos que la pastora dice sí, porque ya le encanta el frío. Sí, se queja del calor. Somos opuestas. Y yo creo que debemos tomar esto y aplicarlo a nuestra vida para vivir una vida en contentamiento. Creo que ella había aprendido y entrenado su mente a poner sus ojos en los propósitos eternos de Dios, tal como el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo le estudiaba este versículo y meditaba en él, me llamó la atención que el apóstol dijo en 2 ocasiones, he aprendido.
Entonces el contentamiento, hermanos, es algo que no van a hacer de la nada. Esto es algo que tenemos que ser entrenados y ejercitados en. Yo creo que sí llegaron muchas ocasiones donde el apóstol Pablo tal vez tenía muchas ocasiones para quejarse, para expresar queja. Sin embargo, él escogió enfocarse, reenfocarse a lo que verdaderamente era importante y aprendió por el ejercicio a vivir en contentamiento. Y me parece interesante también porque al final esta es la clave. Esta es la clave de vivir en contentamiento y lograr vivir una vida en gozo. Es que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Él es nuestra fuerza. Y si Él es nuestra fuerza, podemos enfrentar lo que sea porque Él está con nosotros y su presencia es más que suficiente. El contentamiento es algo que se aprende, hermanos. Usualmente nos quejamos porque tenemos una fantasía en nuestra mente de la que las cosas tienen que ser perfectas. Ponte a pensar en algo que te estés quejando en este momento de tu vida. Ponte a pensar. Piénsalo un momentito. Si te pones a pensar es porque quisieras que eso fuese perfecto, que tu vida fuera perfecta o que tu caminar con Cristo fuese perfecto también. Y vemos que esa queja que tienes en la mente es porque eso te está trayendo frustración. Te está trayendo frustración y usualmente la frustración nos lleva a la queja. Sin embargo, yo creo que un corazón contento acepta lo que le ha tocado vivir y le cede el control de su vida al Señor. Yo no creo que a Dios nada le toma por sorpresa. Yo creo que donde estamos hoy ya Dios lo vio y sabe dónde estaremos mañana. Y creo que si el Señor ha permitido lo que ha permitido hoy, siempre, siempre, siempre es para sus propósitos perfectos en nuestra vida. Dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y en eso debemos descansar cuando no entendamos el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué las cosas son como han sucedido. El tercer corazón estéril que identificamos en el pueblo de Israel es un corazón que se subleva. Y sublevarse es rebelarse. En Números 13 del 32 y 14:2 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y se quejaban contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mira la condición del corazón de este pueblo, que hasta se quejaban de la promesa. Es como si tú te quejaras de la bendición que Dios te está dando. Ellos hablaban mal de la promesa del lugar santo que Dios había escogido para ellos. Miren la condición. Y segundo, se quejaron contra los ungidos del Señor, contra los que el Señor había escogido para liberarlos. Contra aquellos que habían sufrido por ellos, por amor a ellos. Vemos que un corazón que se subleva, este es el primer punto, esparce opiniones negativas en cuanto al líder. Dice la palabra que se quejaron contra Moisés. Una queja es una opinión negativa. La opinión negativa de los 10 hombres provocó una gran rebelión en el pueblo. Por eso es que ellos se empezaron a quejar, porque lo primero empezó con los 10 hombres. Y luego el pueblo se contagió con esa quejadera y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Yo creo que está registrado unas veces esta queja en contra de Moisés, algunas veces en la Biblia, pero creo que es que esto tenía que ser algo constante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que esto tenía que ser algo constante, la quejadera que ellos tenían en contra de Dios, en contra de la promesa y en contra de los líderes que Dios había escogido para llevarlos a la tierra prometida. La murmuración contra un líder es una señal clara de sublevación. Tenemos derecho, hermanos, a ser diferentes. Tenemos derecho a ser escuchados. Tenemos derecho a disentir porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo con 100% de todo lo que dice o hace el líder. Sin embargo, no podemos faltar el respeto ni deshonrar la autoridad que Dios le ha conferido a alguien sobre mi vida. Ninguna cantidad de murmuración hará detener el sujeto de tu murmuración. Solo nos detiene a nosotros. Tu habilidad para aprender se detiene y tu vida espiritual se enfría cuando abras tu boca para hablar mal de otras personas y en especial de la persona que Dios ha puesto de autoridad sobre ti. Por tanta murmuración, este pueblo dejó de creer al Señor, dejó de escuchar al Señor.
lo que la murmuración puede hacer en nuestra vida. Saben, hace algún tiempo leí una reflexión que describe los efectos que tiene en nuestra vida la murmuración, el quejarnos y hablar mal de otros. Y en este contexto lo quiero aplicar con la persona de autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, pero también lo podemos aplicar con nuestro prójimo. Y dice así, escucha bien: el murmurador se hace daño a sí mismo. El que se dedica a embarrar a los demás no puede dedicarse a su favorito pasatiempo sin que algo de barro se le quede pegado en las manos y en el corazón. ¿Cuántas veces hemos salido de una experiencia así con una sensación de contaminación? Pero esta no era en absoluto nuestra intención. Esperábamos en vano que al lanzar barro sobre otros pudiéramos acrecentar la estimación de otros en nuestra propia limpieza. Fuimos tan insensatos como para pensar que podríamos edificarnos a nosotros mismos derribando a otro. Fuimos lo suficiente ciegos como para imaginarnos que poniendo un cartucho de dinamita debajo de la casa de nuestro vecino podríamos fortalecer los cimientos de la nuestra. Pero nunca es así. Puede que logremos causar daño en otros, pero el mayor daño siempre nos los infligimos nosotros mismos. Wow, qué increíble, ¿verdad? O sea, igual, esto es algo súper real. Esto es algo que sucede cuando esparcimos opiniones negativas en cuanto a cualquier persona o aún nuestros líderes. La única persona que se daña eres tú. Tú no estás dañando al líder necesariamente. Bueno, sí, puede ser que si estás esparciendo calumnia, está dañando tal vez su reputación, puedes causar mucho daño, pero el daño mayor que te haces, te lo haces a ti mismo. Porque Dios aborrece un corazón murmurador. Creo que también un corazón que se subleva atenta a usurpar el poder del líder. Lo vemos en Números 16, del 1 al 3. Coré, Datán y Abirán se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombres y líderes de la comunidad, de la misma comunidad que ellos habían escogido. Fíjense, ¿quiénes fueron los que se rebelaron contra Moisés? Los propios líderes. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Estos levitas querían el sacerdocio. O sea, ellos no estaban apreciando lo que ya Dios les había dado, que era maravilloso. Dios los había encomendado para que fueran levitas, fueran ministros. Pero ellos fueron más allá, querían el sacerdocio, estaban envidiando el líder. Ellos querían supuestamente las riquezas y la influencia que tenía Moisés, mas sin embargo ellos lo que no sabían que Moisés lo que quería era llevar a ese pueblo a la tierra que Dios había prometido. Moisés amaba a ese pueblo, Moisés intercedía por ese pueblo. Cuando en varias ocasiones Dios los quería, exterminar, porque de verdad que la perversidad y la obstinación de este pueblo era grande, Moisés se paró en la brecha y le decía: Señor, no los destruyas. Moisés amaba a ese pueblo, mas sin embargo estas personas no estaban viendo los sacrificios que Moisés estaba haciendo por ellos. Simplemente querían hacerle daño, querían ese lugar y esa posición de prestigio, pero no se imaginaban los sacrificios que conllevaba esa posición. Ellos no se imaginaban lo que era estar en los pies de Moisés. Fíjense, hay un momento en la palabra donde Moisés, no va a aparecer en sus pantallas, pero Moisés es tanta la presión que siente de que está dando la vida por esta gente. Si hay alguien que se podía quejar era Moisés. Y esta gente sigue con la quejadera, sigue con la incredulidad, sigue con los comentarios negativos. Y ya cuando estaban en Cades Barnea, que ellos empezaron a decir: volvámonos, Moisés se quebrantó. Y le dijo: Señor, si me vas a tratar así, mejor mátame y líbrame de esta miseria. Moisés estaba diciéndole: Señor, esta carga es demasiado pesada para mí. ¿Por qué me has dado este pueblo para que yo los cargue como si fuese un bebé en el pecho de su madre? O sea, Moisés estaba también cansado y herido, porque Moisés estaba creyéndole al Señor y Moisés quería que el pueblo que le creyera también al Señor y estuviese caminando hacia la visión que Dios le había dado.
Pero Moisés estaba solo. Solamente dos, Caleb y Josué, eran los que también estaban creyendo en la promesa. Y vemos que estas personas no jamás y nunca estaban imaginándose lo que había en esos pies, en esos zapatos de Moisés. Ellos pensaban que ser líder era influencia y era riqueza y era ganancia, pero no se imaginaban que había un sacrificio inmenso por hacer la obra que Dios le estaba mandando a este líder. ¿Sabes que nadie es fructífero ni tendrá éxito sin reconocer y honrar el principio del sometimiento? Romanos 13, del 1 al 2 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabes que cuando se levantó esta rebelión de Coré, que les estaba mencionando ahora mismo, y de los líderes del pueblo que se sublevaron contra Moisés, la tierra se abrió y ¡puf!, se fueron por ahí? Es increíble el efecto que puede tener sublevarse contra un líder, contra nuestros líderes, contra la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Tal vez no se abra la tierra y nos coma, ¿verdad? Pero hay unos efectos y unas consecuencias espirituales en nuestra vida. Porque esas personas que Dios ha puesto sobre nosotros nos cubren, nos protegen. Dios les ha puesto ahí con un propósito. Todos estamos bajo autoridad. Tenemos a nuestros padres pasan a ser nuestra primera autoridad. Tenemos al Señor, que es sobre todo. Tenemos nuestro cónyuge, gobernantes, jefes, pastores, líderes ministeriales, y todos ellos merecen nuestro respeto y honor, y debemos servirle como al Señor. Sin embargo, hermanos, a veces yo creo que también Dios nos coloca bajo liderazgos que no siempre tal vez son los más justos o sensibles, para probar tu corazón también, para ver si te sometes aun cuando no te tratan como desearías. A menudo permitirá Dios que veamos sus defectos, sus debilidades, o que en algún momento no cumplan con nuestras expectativas, para mostrarnos que ellos son tan humanos como nosotros, y para que no los colocamos en el lugar que solamente le corresponde al Señor. ¿Sabes qué? Para mostrarnos que nuestro respeto y nuestro honor no está condicionado a la perfección de ellos. Está condicionado a la autoridad que Dios le ha dado sobre nuestras vidas. Como vemos, nadie será fructífero ni tendrá éxito sin reconocer y honrar el principio del sometimiento. La autoridad en nuestras vidas, y esto es algo bien importante, crece en nuestras vidas a medida que nos sometemos a Dios y a nuestras autoridades. En Filipenses 2, 20 y 22 nos da este ejemplo. No cuento con nadie como Timoteo. Esto es Pablo hablando. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me llamó la atención que dice que Timoteo se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Y Pablo, ¿qué hacía? Se preocupaba genuinamente por el bienestar del pueblo también. Había una sola visión ahí. Cuando hay dos visiones, hay división. Y cuando hay división es porque alguien se ha sublevado y no se ha sometido a la visión. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Pablo está diciendo, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. ¿Y cómo es un padre con su hijo? La palabra de Dios nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien en la vida. O sea, a un padre se le honra, se le ama, se le estima. Y Pablo estaba diciendo, Timoteo me ha tratado como un hijo trata a su padre. Vemos que Timoteo fue leal a su servicio, al servicio del apóstol Pablo. Por su sometimiento, ¿sabes qué? Timoteo fue promovido como obispo de la iglesia de Éfeso. Vemos eso, que Dios lo promovió. Y no sabes qué más.
Timoteo era considerado representante del apóstol Pablo. Así llegó la confianza que el apóstol Pablo depositó en Timoteo. Pero Timoteo, para llegar ahí, tuvo que aprender a ser afiladito por el apóstol Pablo. Yo estoy segura que en esa relación tuvieron que haber momentos, ¿verdad?, de tensión. Momentos tal vez donde el apóstol Pablo le llamó la atención a Timoteo. Momentos donde tal vez a Timoteo no le pareció la reprensión del apóstol Pablo. Estoy segura que hubieron esos momentos también porque el apóstol Pablo era humano y el apóstol Pablo se ve que era fuertecito. Y fíjate que Timoteo, Dios lo colocó bajo esas alas. Y el apóstol Pablo fue afilando esas flechas, las fue afilando. Y el proceso de afilar duele. No siempre es muy agradable. Y el apóstol Pablo, Dios lo utilizó para afilar esa flecha. Y esa flecha era para que volara más lejos, para que volara más lejos y alcanzara los propósitos de Dios. Y vemos eso en la vida de Timoteo. Timoteo alcanzó muchas cosas para la gloria y el reino de Dios, pero fue porque aprendió sometimiento, aprendió obediencia y se dejó ser afilado por la autoridad que Dios había puesto sobre él. Hermanos, seamos el tipo de seguidor que quisiéramos tener cuando Dios nos coloque en un liderazgo. ¿Sabes que en la palabra de Dios nos dice que como juzgamos, se nos será juzgado? Y con la medida que medimos, se nos medirá también. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con el liderazgo. Como tú estás juzgando a tu líder, se te va a juzgar a ti cuando tú estés en esos zapatos. Como tú estás midiendo a la persona que está sobre ti, se te va a medir a ti como tú estás midiendo a esa persona. Y yo creo que debemos ser esos seguidores que nos gustaría tener en un momento donde Dios nos ponga a liderar, cuando nos dé un lugar de autoridad. Para terminar, vemos reflejado en el pueblo de Israel un corazón incrédulo. En Números 14, hermanos, 11, vemos esto. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Sabes que cuando tenemos una actitud de incredulidad ante el Señor, estamos despreciándolo? Porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Nunca me van a creer aún después de todas las señales milagrosas que he hecho entre ellos. ¿Cuántos milagros has experimentado en tu vida? ¿De cuántas cosas Dios te ha sacado y te ha librado? No dudes en el momento presente de lo que Dios puede hacer, porque ya tú has visto tu gloria, ya tú has visto la gloria del Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo a este pueblo. Pueblo mío, ustedes vieron mi mano poderosa, mi brazo fuerte, sacarlos de ese lugar. O sea, fueron cosas maravillosas, hermanos, pónganse a pensar, fueron cosas maravillosas. Esta gente vio físicamente milagros ocurrir, cosas sobrenaturales. Pero su corazón no estaba cambiando, no estaba dejándose moldear por el Señor. Vemos que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud con grandes milagros, los guió en ese desierto, los alimentó, los vistió, cayó maná del cielo, de las rocas salió agua, les dio unas vestiduras que no se hicieron viejas, no se deterioraron. Vemos que los dirigía con una columna de nube en el día, con una columna de fuego durante la noche. Vemos cosas maravillosas que Dios hizo. Sin embargo, hermanos, ese último paso que Dios le estaba dando, ese paso de fe, que entraran a la tierra que ya Él les había dado, que tomaras posesión por fe, camina. Los israelitas se negaron a obedecerlo. ¿Por qué? Porque no creían, porque su corazón era incrédulo y estaban dejando que sus miedos tomaran control de su voluntad. Después de ser testigo de grandes milagros, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a entrar a la tierra prometida si era su meta desde que salieron? Si Dios les había acompañado hasta este punto de su vida, ¿por qué los iba a dejar ahora?
Israel tenía un serio problema en el corazón, hermanos. Un problema con el que a veces usted y yo luchamos. Vemos este problema reflejado en Marcos 9, 20 al 26. Y esto es una historia que a mí se me hace conmovedora. Vemos a un padre que expresó la paradoja de la fe y de la incredulidad, experimentada en el pueblo de Dios desde todos los tiempos. Creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre que nos relata Marcos 9 del 20 al 26, este hombre tenía un hijo poseído por un espíritu maligno que lo atormentaba desde que era muy pequeño. Este hombre tal vez había oído que Jesús sanaba, tal vez lo había visto sanando. Y sabes que este hombre llevó a su hijo, a los discípulos, para que lo pudieran sanar, pero sus discípulos se lo llevaron a Jesús. Y este hombre le dice a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¡Qué contradicción! ¿Creía o no creía? ¿Creía o no creía? Yo creo que, hermano, muchas veces queremos creer, pero estamos también a la vez llenos de dudas que son irrazonables, que no nos gustan, que las quisiéramos quitar. Señor, yo quiero creer, pero Señor, quítame estas dudas, no las quiero en mi vida. Y luchamos con eso, como ese padre le dijo a Jesús: sí, Señor, creo, pero ayúdame a superar esta incredulidad. Así mismo, tú y yo muchas veces luchamos. Creemos en la promesa que Dios nos ha dado sobre nuestra vida. Creemos en las promesas que están en su palabra. Si nosotros vivimos las promesas que están en su palabra, vamos a vivir una vida abundante, en gozo, en propósito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero a veces, aunque decimos que creemos, tenemos el corazón lleno de dudas que no nos dejan dar pasos de fe. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Muchas veces Dios te está diciendo: te he dado esto, te doy esto. En su palabra, ¿cuántas cosas nos dice? Algo que me ministra mucho es que Dios me dice en la palabra que Él me ha dado un espíritu, no de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo sé que eso ya Él me lo ha dado, pero a veces a mí me cuesta trabajo creer que ya Él me lo ha dado, porque mi corazón está lleno de dudas. Y yo no sé qué palabra el Señor te está diciendo que creas, que camines en fe, pero tu corazón está lleno de dudas. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie en esta noche. ¿Sabes qué? Que creer es una actitud de confianza en Dios. Lo que la Biblia llama tener fe. No es algo que podemos adquirir sin ayuda. ¿Sabes qué? Que si te falta fe, pídesela a Dios, porque es un don de Dios y Dios te la puede dar. Así mismo como este hombre le pidió a Jesucristo: Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad, superar mi incredulidad. Pídele al Señor en esta noche que te ayude a vencer la incredulidad que te está impidiendo entrar a tu tierra prometida, que te está impidiendo a vivir las promesas que Dios te ha dado en su palabra. La fe es un don de Dios, y crecer, hermanos, en la fe es un proceso constante que nos tomará una vida en el que renovamos diariamente nuestra confianza en el Señor. Dice Hebreos 11:6: en realidad que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y mientras yo estaba meditando en esto, se me venía a la mente una imagen de un salmón. Y los salmones se caracterizan porque ellos nadan en contra de la corriente.
Y a veces esa es la vida de fe. Esa corriente representa la realidad que estás viendo, pero tu fe te lleva a nadar contra esa corriente, contra esa realidad, para ver las promesas de Dios realizadas en tu vida. Es una batalla, es constantemente seguir caminando, aunque tu carne te diga que te caigas, que te venza, tú seguir caminando en las promesas que Dios te ha dado. Yo quiero que reflexionemos en cuanto a esta palabra, hermano. Y yo quiero que examines tu corazón en esta noche, que cierres tus ojos ahí donde estás y examines tu corazón. Y examines si hay algún corazón estéril en tu interior, o hay tal vez alguna parte, alguna área en tu vida que esté estéril. Si hay algún corazón que está claudicando, si tu corazón es uno que se quiere rendir, que sientes que ya no puedes continuar, que sientes que la presión es demasiada para continuar, el Señor puede convertir un corazón que claudica en un corazón que persevera y resiste. Esa es la buena noticia que Dios te está diciendo hoy. No tienes que rendirte, no te rindas, sigue caminando, sigue creyendo, sigue sirviéndome. A veces el enemigo nos ataca por nuestras emociones. ¿Sabes qué? Porque nuestras emociones, si las dejamos, van a afectar nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es lo que nos lleva a servir a Dios, cueste lo que cueste, y aunque sea difícil. Y yo quiero que mires tu corazón ahora y veas si hay un corazón en ti que le cuesta seguir autoridad, por la razón que sea. Dios puede convertir esa área de tu vida en un corazón sometido, que disfrute de las bendiciones que hay de estar bajo una autoridad. Yo quiero que veas si en tu interior hay un corazón quejumbroso. Si constantemente en tus conversaciones, piensa en tu diario vivir, piensa en tus días, qué es lo que emana de tu boca. Si en tu corazón hay una quejadumbre siempre, si hay una quejadera, el Señor puede convertir tu corazón en un corazón contento. Y por último, si tienes un corazón incrédulo, si te cuesta creer que verás las promesas de Dios cumplir en tu vida. ¿Sabes qué? Mientras yo estaba leyendo el pueblo en Deuteronomio, este pueblo se quedó, se piensa, los estudiosos piensan que este pueblo se quedó años en Cades de Barnea. Y tú te imaginas cómo fue eso, que ellos se quedaron viendo lo que Dios les había dado, pero no lo pudieron tocar por su incredulidad. ¡Wow! Qué duro, qué difícil que te quedes mirando de lejos las promesas de Dios para tu vida. Y yo creo que eso mismo pasa, hermanos, con la palabra de Dios. A veces nos quedamos mirando la palabra de Dios de lejos, pero no la experimentamos. Mientras yo estaba preparando esta clase, el Señor ponía en mi corazón que hay muchas personas que están aquí viviendo en Cades Barnea, viendo de lejos las promesas, pero no las están viviendo, no están caminando en esas promesas. Y Dios quiere hoy que tomes pasos de fe, que te muevas y le creas. Hoy el Señor quiere que confíes en Él, que descanses en Él, que Él está contigo. Tu Padre desea que confíes en que Él es el que te hace victorioso, que declares con tu boca lo que dice el Salmo 118. No moriré, sino que viviré para contar lo que Dios hizo. Y hoy cerramos esta enseñanza, nuevos comienzos, corazones estériles. Y si tú estás en medio de tu desierto, yo quiero alentarte en esta noche y decirte que tú no vas a morir ahí. Que si tú le crees al Señor, tú vas a vivir para contar lo que Dios hizo. Tú vas a vivir para contar las maravillas del Señor a otros que la necesitan. Tú
tú vas a vivir, tú vas a vivir. Y yo te quiero pedir en esta noche que si tú necesitas esa oración, si tú necesitas ese momento con el Señor, aprovéchalo, ven a este altar, aprovecha este momento, mira y entrégale tu corazón al Señor tal como viniste, tal como está, aprovecha este momento y sacrifica tu corazón al Señor y deja que Él te llene, que Él te hable, que Él te ministre y que Él convierta las áreas que están estériles en tu vida en áreas fructíferas. Dios no te va a llevar a una tierra fructífera si tu corazón no es fructífero. Dios no te va a llevar a esas promesas si tu corazón no las vas a poder sostener. Tú tienes que tener un corazón fructífero. Tienes que tener un corazón fructífero. Así que te invito en esta noche que si necesitas esa oración, si necesitas ese tiempo para hablar con el Señor, ven a este altar. No te quedes ahí donde estás. Ven a este altar y habla con el Señor y ábrele tu corazón. Y estamos aquí para abrazarte en medio de tu proceso, para alentarte a seguir. No estás solo. Acuérdate, no vas a morir, vas a vivir para contar las maravillas que el Señor ha hecho. Ven a este altar si lo necesitas, si necesitas ese tiempo con el Señor. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.